Bienvenidos una vez mu S a su canal favorito, el lugar donde los secretos mu S jugosos del mundo del espectáculo se desentrau más menos an con la precisiu superíndice 3n de un cirujano y la pasiu superíndice 3n de un culebru superíndice 3n turco. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos, no vamos a bucear en las profundidades de un naufragio amoroso que nos dejó superíndice 3 a todos con el corazu superíndice 3n arrugado como una pasa, la relaciu superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bursin. Queridos míos, vamos a diseccionar, analizar y lo mu S importante, a chismorrear sin piedad sobre el lado mu S triste, el mu S doloroso, el mu S bueno, el mu S telenovelesco de esta historia de amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos para luego arrancarnos la alfombra de debajo de los pies. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al fango, recuerden lo sagrado, suscribirse al canal. Activar esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que soltamos una bomba de chisme digna de un Oscar. Suscríbanse. No sean tacau más menosos con el amor, mis new más menosos, que acu se comparte la información superíndice 3n sin reservas. Ahora agarren sus palomitas, pongan sus antifaces de chismosos profesionales, y rense porque este relato tiene mu ese giros que una novela de Agatha Christie. Ande y Kerem. Ande y Kerem. Una pareja que nació superíndice 3 ante nuestros ojos, gestada en el calor de los focos y la magia de la pantalla. Su química en Senu con diéresis al cap, era tan palpable que casi poduamos olerla a trabu copyright S de la televisiu superíndice 3n. Era una explosiu superíndice 3n de sonrisas, miradas furtivas y roces accidentales. Y cuando finalmente Alegroa confirmaron su relaciu superíndice 3n fuera de las CU maras, el mundo entero estalló superíndice 3 en un grito de júbilo digno de la proclamaciu superíndice 3n de una república. Los veíamos por todas partes, fotos robadas de sus viajes, historias de Instagram rebosantes de ternura, entrevistas donde se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Pareco a un cuento de hadas salido directamente de Estambul, una historia de amor digna de ser contada una y otra vez. Era el elixir de la felicidad para todos los románticos empedernidos. Pero, mis queridos chismosos, acu viene el baldazo de agua fría. Como bien sabemos y como la vida se encarga de recordarnos con crueldad, no todos los cuentos de hadas terminan con un y vivieron felices para siempre. Los rumores de crisis, los rumores. Esos engendros venenosos que se alimentan de silencios y ausencias. Empezaron a circular como la mala hierba, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, y ciertas indirectas en redes sociales. Y finalmente el bombazo. La confirmación superíndice 3n oficial, Ande y Kerem, los reyes de nuestro corazu superíndice 3n turco, han terminado su relaciu superíndice 3n. El estruendo fue ensordecedor. El corazu superíndice 3n de muchos se rompió superíndice 3 en 1000 pedazos, mu S incluso que la vajilla de una abuela en una discoteca. Pero mis chismosos inquisitivos, la pregunta del millu superíndice 3n es, ¿Q copyright demonios fue lo que realmente pasó superíndice 3? Q es donde dejamos de ser simples espectadores y nos convertimos en detectives de pacotilla, armados con una lupa imaginaria y un arsenal de fuentes. Entramos en un terreno pantanoso, un territorio de especulaciones, pero veis hundonos en lo que hemos podido recopilar de fuentes cercanas, y en un análisis exhaustivo de la prensa turca podemos intentar pintar un panorama, si no completo, al menos un poco ese claro. En primer lugar, y esto es algo que solemos olvidar en nuestra voracidad por el chisme, hay que tener en cuenta la presiu superíndice 3n medio tica. O la presiu superíndice 3n. Es un monstruo invisible que acecha a las parejas famosas, esperando el momento justo para saltar y devorarlas. Imaginen estar constantemente bajo el microscopio con cada palabra, cada gesto, cada mirada diseccionada y analizada por millones de personas. Cada salida al supermercado convertida en un evento de estado, cada conversación superíndice 3n privada susceptible de ser filtrada y publicada en la primera plana de un periu superíndice 3 dico. Es agotador. Y para dos figuras tan populares como Ande y Kerem, la lupa medio tica debió superíndice 3 haber sido insoportable. Los paparazzi persiguió copyright-dándolos como si fueran la última Coca-Cola en el desierto, los fans invadiendo su privacidad con una pasiu superíndice 3n desmedida, las constantes especulaciones sobre su relaciu superíndice 3n, todo eso, mis queridos, puede desgastar hasta el corazu superíndice 3n de acero mu S templado.
Otro factor que pudo haber jugado un papel importante en este drama amoroso es la diferencia en sus agendas y prioridades. Seamos honestos, Ande y Kerem no son precisamente unos don nadies. Ambos son actores extremadamente solicitados, con proyectos que los llevan a viajar constantemente de un lado a otro del mundo, filmando películas, grabando series, asistiendo a eventos promocionales, una vida de locos. Mantener una relación superíndice 3N a distancia, con poco tiempo libre para estar juntos, es un desafío enorme para cualquier pareja, incluso para aquellas que no tienen que lidiar con la fama y los paparazzi. Y aunque al principio parecuan manejarlo con gracia, enviándose mensajes cariu más menos osos por redes sociales y encontrando momentos para escaparse juntos, con el tiempo, la distancia y la falta de tiempo en común pudieron haber cobrado su precio. La chispa se apaga, el fuego se consume, y la relación superíndice 3N se va al garete. Pero ojo, que aún no termina la cosa. También copyright N hay que recordar que Ande y Kerem, por mucho que los idolatremos, son personas ju superíndice 3 venes, que N en pleno proceso de crecimiento personal y profesional. N en la etapa de descubrir qué copyright ne son, de definir sus objetivos y de perseguir sus sueños más menos os. Sus prioridades y objetivos pueden haber cambiado con el tiempo, y es muy posible que ya no estuvieran en la misma sintonía en cuanto a lo que buscaban en una relación superíndice 3N. Quizú uno de los dos quiero asentar cabeza y formar una familia, mientras que el otro prefiero a seguir disfrutando de su libertad y enfocarse en su carrera. Esto no significa que haya habido un culpable o que uno de los dos haya hecho algo mal. Simplemente sus caminos tomaron direcciones diferentes y a veces, por muy que duela, lo mejor es separarse y seguir adelante. Y hablando de direcciones diferentes, algunos rumores apuntan a que la diferencia en sus personalidades también copyright N pudo haber influido en la ruptura. Se dice que Ande es muy reservada, muy discreta, muy de perfil bajo, mientras que Kerem es muy extrovertido, muy espontáneo, muy de vivir la vida a todo gas. Estas diferencias, que al principio pudieron ser atractivas, con el tiempo podrán haber generado conflictos y fricciones. Imaginen a Ande queriendo pasar una noche tranquila en casa leyendo un libro, mientras que Kerem insiste en salir de fiesta con sus amigos. Un choque de trenes emocional. Y por último, pero no menos importante, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se haya acabado el amor. Su copyright es una explicación superíndice 3N simple y poco glamorosa, pero a veces, las cosas son así de sencillas. A veces el amor se desvanece como el humo, sin que sepamos muy bien por qué copyright. A veces las relaciones llegan a su fin, por muy que queramos que duren para siempre. El amor es complicado, misterioso e impredecible. Y aunque nos duela ver a nuestras parejas favoritas separarse, tenemos que aceptar que es parte de la vida, un drama en el gran culebro superíndice 3N de la existencia. Ahora bien, ¿du superíndice 3N entra el lado triste en todo este embrollo? Pues mis queridos chismosos, en el hecho de que una relación superíndice 3N que parecua sacada de un cuento de hadas, que nos inspiraba, que nos sacó a creer en el amor verdadero, terminu superíndice 3 de forma tan abrupta y decepcionante. En el dolor que seguramente sintieron tanto Ande como Kerem al tener que separarse, al darse cuenta de que sus caminos ya no coincidían. Y en la decepción superíndice 3N de los fans, que los admiraban, que los idealizaban, que veían en ellos un ejemplo de amor y felicidad. Pero no todo es oscuridad y desolación superíndice 3N, mis amigos. También copyright N hay un lado positivo, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Ande y Kerem demostraron ser profesionales y maduros al manejar su separación superíndice 3N de forma discreta y respetuosa. No hubo dramas públicos, no hubo acusaciones, no hubo trapos sucios aireándose en la televisión superíndice 3N. Y eso en el mundo del espectáculo es digno de admirar. Ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando que son talentosos, trabajadores y capaces de superar cualquier adversidad. Además, su relación superíndice 3N nos dejó superíndice 3 momentos hermosos, recuerdos inolvidables que siempre atesoraremos en nuestro corazón superíndice 3N de chismosos. Nos enseñó más menos Aarón la importancia del amor, la amistad, el apoyo mutuo y la capacidad de reírse de uno mismo. Y aunque ya no es tu copyright N juntos, su historia seguirá inspirando a muchos a creer en el amor, aunque sea fugaz, aunque sea complicado, aunque a veces termine en un final triste. En definitiva, la ruptura de Ande y Kerem fue un golpe duro para muchos,
pero también copyright N es un recordatorio de que las relaciones son complejas, de que no siempre salen como esperamos y de que el amor, aunque a veces duela, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante con la frente en alto y mantener la esperanza de encontrar el amor verdadero, ese amor que nos haga sentir que estamos viviendo nuestro propio cuento de hadas. Y ahora, mis queridos chismosos, para ponerle un lazo a este chismorreo kilométrico, vamos a recapitular brevemente. Hemos explorado las posibles razones de de la ruptura entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, desde la presión superíndice 3N medio tica hasta las diferencias en sus agendas y personalidades, pasando por la posibilidad de que simplemente se haya acabado el amor. Hemos visto el lado triste de esta historia, hemos lamentado la copyright perdida de esta pareja que nos acuasó más menos ar, pero también copyright N hemos destacado la madurez y el profesionalismo con el que ambos manejaron la situación superíndice 3N. Gracias, infinitas gracias por haberme acompañado más menosado en este recorrido por el turbulento mundo del corazo superíndice 3N turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo muy chismoso. Y ahora la pregunta que todos se N haciendo, copyright ¿creen ustedes que realmente pasó superíndice 3 entre Ande y Kerem? ¿Creen que alguna vez en un futuro lejano tu superíndice 3 pico volveru N a estar juntos? Du copyright genme sus opiniones, sus teorías, sus conspiraciones abajo en los comentarios. Los estaru copyright leyendo todos con la atención superíndice 3N de un spoa y la pasión superíndice 3N de una fan enamorada. Y antes de despedirme con un beso y un abrazo virtual, no se olviden de darle un like gigante a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más entregas cargadas de drama, romance, intriga y mucho chisme. Activen la campanita, que es gratis y les alegraru el dúa. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis adorados chismosos del corazo superíndice 3N. Adiós superíndice 3S y que el chisme los acompañe más menos